La educación abre puertas, pero la inclusión las abre para todos. En esta nueva ventana que abrimos de Puertas del Saber, estaremos hablando de un tema muy fundamental y es de la educación especial y la inclusión educativa. Y para ello tenemos una figura fundamental para desarrollar este tema, Lucía Vázquez, directora de Educación Especial del Ministerio de Educación. Bienvenida, Lucía, a Puertas del Saber. Buenas tardes, muchas gracias. Feliz de estar con ustedes aquí compartiendo en las Puertas del Saber. Me encanta ese nombre. Entonces, ya para comenzar, nos gustaría que nos explique un poco de qué se trata la educación especial, a qué se dedica exactamente para aquellas personas que no conocen de esta dependencia. Comenzamos con que la Dirección de Educación Especial del Ministerio de Educación es una dependencia del Viceministerio de Servicios Técnicos y Pedagógicos, donde está la viceministra Anceles Checker. Allí preparamos los programas, planes y proyectos para la inclusión educativa de los estudiantes en situación de discapacidad y o altas capacidades intelectuales. Excelente. Y a propósito de que el lunes 24 de agosto se celebró ya oficialmente la apertura del año escolar, ¿cómo se prepara la educación especial, la Dirección de Educación Especial, para desarrollar todos los planes y metas que tienen dentro de ella? Lo primero que debemos clasificar los 3 entornos que abordamos desde la Dirección de Educación Especial: centros de educación especial, aulas específicas para estudiantes, que son una transición hacia los centros regulares, y los centros regulares donde tenemos niños incluidos con los demás estudiantes. Para los aprestos del inicio del año escolar, preparamos un personal docente, técnicos nacionales, regionales y distritales, con la preparación de los materiales inclusivos adaptados a las necesidades de cada uno de los estudiantes. Allí tenemos niños con discapacidad intelectual, trastorno del espectro autista, sordoceguera y discapacidades múltiples, otros como niños ciegos, niños sordos, pero también niños con altas capacidades que han sido desarrollados dentro del sistema y que no estaban visibilizados. Allí con las evaluaciones hemos identificado cuáles son, dónde están y sobre todo los apoyos que ellos requieren. Excelente. Entonces, esos niños, ¿cómo hacen dentro ustedes como institución? ¿Cómo hacen para ir aceptando o eligiendo, vamos a poner así, esos niños que van entrando, que se van introduciendo en el sistema educativo? ¿Tienen alguna evaluación que hacen? ¿Cómo es el proceso? Si tan pronto un padre o una madre se acerca a nuestra escuela, las escuelas del país están en lo que es la estructura en las diferentes regionales y distritos educativos. Tan pronto se nos da una señal de alerta de que llegó un niño con alguna situación de discapacidad, se establecen los protocolos de evaluación, una evaluación diagnóstica, y mirando la necesidad que puede tener, completamos esa evaluación en nuestras regionales con los equipos CAT. En algunos casos ya vienen con el diagnóstico. Tan pronto tenemos la identificación de esa necesidad basada en la evaluación, comenzamos a hacer los ajustes necesarios para que ese niño o niña pueda ser primero incluido, luego pueda permanecer y aprender en el sistema educativo. Excelente. ¿Y qué pasa cuando, por ejemplo, hay muchas veces que uno inscribe a sus hijos de cierta manera en un centro educativo, pero no sabe la condición o qué puede tener su hijo? Eso se va viendo a veces dentro del mismo entorno escolar. Cuando ustedes van a darle esa noticia a los padres, hay un departamento específico que se encarga de orientar a los padres, de decirle, bueno, yo estoy viendo algo diferente en tu hijo, en tu hija. ¿Cómo se manejan directamente? Y lo primero que somos equipos. Nosotros con los equipos regionales, que son dependencia también de la Dirección de Educación Especial, tenemos especialistas en diferentes áreas. Tan pronto llega un diagnóstico, yo particularmente hago mucho énfasis en el cómo decirlo, porque yo también soy madre de un joven con autismo, y cuando hace 25 años me dieron el diagnóstico, no fue nada agradable recibir la noticia, pero en la medida que uno puede sensibilizar a la madre, al padre, de que hay una necesidad, le vamos explicando los apoyos que tenemos un equipo para apoyarle. Las madres como que están siendo más flexibles en entender cuál es
el diagnóstico. Esa es la mayor necesidad, ser cuidadoso al dar un diagnóstico. Segundo, cuando ya se le da, continuar con el apoyo a las familias, pero también al estudiante. Y luego en el aula con los demás estudiantes, hacer una sensibilización para que comprendan que es un niño igual que los demás, tiene los mismos derechos y que tiene una necesidad de apoyo específico. ¿Qué pasa con esos apoyos? Nosotros con el Centro Nacional de Recursos, Olga Estrella, hacemos los ajustes necesarios para que ese niño pueda tener los materiales accesibles de acuerdo al tipo de discapacidad que pueda presentar. Ok, todo es un proceso directamente ahí desde el departamento, pero es interesantísimo. Entonces después se le mandan a hacer, dentro del mismo sistema le hacen las evaluaciones al estudiante o se manda al padre a hacerle alguna evaluación en específico. En algunos casos nosotros articulamos con el CAID, tenemos un protocolo de articulación para que nos apoyen con la evaluación de ese niño o niña, mayormente niños con autismo y discapacidad intelectual. Las demás evaluaciones se realizan en la regional de cada una de las regionales del país. Ok, excelente. Entonces, cuando hablamos de educación inclusiva, ¿qué significa realmente incluir a un estudiante dentro del sistema educativo? Incluir significa darle la oportunidad, visibilizar primero que es un niño, es una niña que está dentro del sistema, registrando las necesidades que se encuentran en sus evaluaciones, luego darle las oportunidades en igualdad, ya que ellos tienen derechos al igual que los demás estudiantes. Eso está establecido en la Constitución de la República, en el artículo 63, también en nuestra Ley de Educación 6697, de que todos y todas deben aprender en igualdad de oportunidades, pero los padres y madres sabemos que hay algunos niños que son dependientes de mayores apoyos y ahí viene el tema de la educación especial. Por eso tenemos que hablar de las dos cosas, educación especial y la educación inclusiva. La especial, donde ellos requieren mayores apoyos. Luego, en la medida que van superando aquellas limitaciones, que sus habilidades nos van dando pautas de que sí puede aprender más, ese niño o esa niña debe ir al sistema educativo regular. Ahora bien, también en los centros regulares tenemos aulas específicas en las cuales se le van haciendo los ajustes necesarios con esa transición hacia los centros regulares en la medida que el niño va superando esa desigualdad en los aprendizajes, pero sobre todo con esos apoyos que requiere. Por ejemplo, los niños ciegos, los niños sordos, tan pronto ellos adquieren, en el caso de los sordos, ese lenguaje que es maternal, la lengua de señas, ellos inmediatamente son incorporados al sistema regular. Igual los niños ciegos con los equipos itinerantes que inclusive van a las casas a apoyar a esas madres y padres. Ese niño aprende en igualdad de oportunidades con los ajustes necesarios al braille, la ampliación de los materiales, algunas son en relieve, depende de la necesidad, porque algunos son de baja visión y eso también pueden aprender con menos apoyo que los que son totalmente ciegos. Es decir, nuestro centro de recursos está disponible para adecuar esos materiales de lo que son los contenidos del currículo para que ellos puedan aprender. Padre y madre no deben tener ese miedo porque ya tenemos los apoyos, tenemos los profesionales entrenados para seguir colaborando con lo que es la continuidad de los aprendizajes de esos estudiantes. O sea que ahora mismo no hay excusas para poner a nuestros hijos en un centro y para poder darles la educación que se merece. Ahora mismo hay muchísimas herramientas que como Ministerio de Educación se están implementando, como las diferentes dependencias, tanto de educación inclusiva, especial, que se encarga de esto para darle ese soporte a esos hijos y esa seguridad también a las madres para poder dejar a sus hijos en ese estado. Entonces me gustaría saber qué proyectos o iniciativas actualmente tiene la Dirección de Educación Especial en el fortalecimiento de la inclusión educativa. Nosotros tenemos varios, pero el mayor énfasis lo estamos haciendo en las familias. Diseñamos una guía de familia con los equipos de la Dirección de Educación Especial y también escuchando a las madres y padres para que nos dieran sus verdaderas necesidades y mayormente son emocionales. En ese sentido, pues estamos trabajando todos esos talleres con familias en la medida que se van identificando esos niños y niñas que tienen situación de discapacidad. ¿Cuál es la idea? Un padre o una madre fortalecido, está empoderado, puede reconocer primero el derecho que tiene su hijo o esa hija, pero también
que tiene los apoyos cerca, solamente es pedirlos y nosotros estamos para apoyar a esas familias en la medida que se van incorporando junto con el docente en esa planificación. Ese niño va a aprender en igualdad de oportunidades. Excelente. Entonces, ¿qué responsabilidades tiene directamente los centros educativos para garantizar una educación digna, de calidad, y que los estudiantes que están dentro tengan un buen aprendizaje? Primero, eliminar las barreras que puedan haber, sobre todo las actitudinales, creyendo en que el estudiante puede, que él tiene habilidades para aprender. Y luego sensibilizar a toda la comunidad educativa. En esa medida, pues los niños y niñas que no tienen alguna situación de discapacidad comprenden que ese compañerito tiene los mismos derechos, pero sobre todo que puede aprender junto con ellos, y eso garantiza esa permanencia, ese apoyo de los demás compañeros, va a ayudar que el niño o la niña pueda aprender, y sobre todo que sea un ente social que se pueda incorporar en su entorno, pero también fuera de la escuela. Y posteriormente, cuando van creciendo con ese proyecto de transición a la vida adulta y laboral, aprenden un oficio y pueden ser incorporados al sector productivo. Con relación a esto, me surge una duda. Como a veces dentro del mismo sistema de educación especial, hay niños de diferentes capacidades. Cuando están esos niños que se les descubre tanto autismo o cualquier otra falta en el rendimiento y demás, ¿cómo se manejan para estar ellos juntos con los demás, para que no le hagan bullying, vamos a ponerlo así, o para que no haya como diferencia entre ellos? ¿Ustedes hacen charlas, talleres o algo que ayude que esos niños puedan compenetrarse con los demás? Nosotros estamos en una constante campaña de sensibilización, y me gusta esto que ustedes hacen también para sensibilizar a todos los compañeros, tanto a nivel inicial, primario y secundaria, pero también a las familias en general, que apoyen a esos niños y niñas. En los actos cívicos de cada escuela ha de conversarse con todos los estudiantes y decir que llegó un nuevo compañerito. Y si es en una silla de ruedas, yo he visto tantas experiencias tan hermosas, que otros compañeros los ayudan a empujarla. Excelente. Que llegan en el bus, otros compañeros que no tienen discapacidad apoyan a esos muchachos, que bajen de su bus, que vayan a sus aulas, los llevan al área del comedor, los llevan al área de juego, y eso es la verdadera inclusión. Pero también hace a los que no tienen discapacidad ser personas más empáticas, mejores ciudadanos, y en la medida de lo posible, en la medida que van saliendo de las escuelas, de seguro que vamos a tener entes muy sociables, pero también conscientes de una realidad que tenemos a nivel nacional, cuyo compromiso es de todos y todas, como dice nuestro ministro Luis Miguel de Camps. Eso es así, y es un orgullo ver estudiantes, ver personas empáticas y que también aprenden, porque uno aprende a veces también a ser empático con los demás, y realmente eso se aplaude como la educación está cambiando y todo lo demás. ¿Qué herramientas necesita un docente para trabajar adecuadamente con estudiantes que presenten necesidades específicas? Lo primero, que los docentes se están entrenando continuamente. Esos aprendizajes también en pares los ayuda a desarrollar un buen diseño universal de los aprendizajes en su planificación, lo que ha de estar desde el inicio de la clase. El diseño universal le permite diferentes formas de representación y luego los ajustes necesarios que pueda tener algún niño que tenga mayor necesidad de apoyo. Esos docentes ya no están solos, solo tienen que pedir ayuda en caso que tengan alguna dificultad en un aula, porque los equipos técnicos nuestros están prestos para apoyarle con las herramientas del diseño universal, asociado a Conbase, que en el diseño universal podemos ver a nivel general cómo aprenden todos. Conbase, el énfasis en las matemáticas, en la comunicación, la lengua española, pero también con esos ajustes curriculares necesarios en aquellos que tienen mayor dependencia. Ese maestro puede tener los materiales educativos accesibles. Inclusive en la Dirección de Educación Especial, en la página del MINER, tenemos ya colgados esos materiales educativos accesibles para que un docente que llega nuevo pueda bajarlos y pueda aprender cómo apoyar a un niño o una niña con una necesidad específica de apoyo educativo.
De hecho, yo digo que también dentro de casa es donde se aprende primeramente, en primer lugar, todas esas cosas. Cuando como padres y madres les enseñamos a nuestros hijos, primero desde el hogar, lo que es la educación, de cómo es la empatía, de cómo también ayudar a esos maestros para que los niños también se manejen de una manera adecuada dentro del sistema educativo. Eso es muy importante también que se haga dentro del mismo hogar. De hecho, el MINER ha desarrollado algunas jornadas de formación para técnicos regionales y distritales, incluyendo estrategias de accesibilidad en el área de matemáticas, lenguaje, comunicación. ¿Qué impacto esperan lograr con estos diferentes talleres? Por supuesto que esperamos un impacto muy importante y es el aprendizaje de nuestros estudiantes. Hacemos énfasis en que los estudiantes con discapacidad tienen habilidades, tienen otra forma de aprender, quizá otro ritmo de aprendizaje. Sin embargo, con esas adecuaciones, con esa unión del diseño universal y con base que lo hemos desarrollado desde jornadas de verano, no solo a los docentes de educación especial y de las aulas específicas de nuestras escuelas, también a los docentes de centros regulares, porque en la medida que vamos prosperando en la inclusión, van a haber más niños y niñas en el centro regular, como lo establece la ordenanza 0524. Los niveles inicial, primario y secundario han de ir asumiendo la incorporación de estos niños dentro de las aulas junto con los demás estudiantes. Estos aprendizajes, esos entrenamientos continuos es lo que van a garantizar que estos docentes estén preparados para recibirlos. O sea, que específicamente el docente no tiene que ser especialista en educación especial para poder impartir las clases, sino que se capacita para que ellos puedan impartirlas. Correcto. Un docente se va especializando en la medida que va encontrando esos apoyos de nuestros equipos técnicos y los entrenamientos que tenemos. No tiene que ser solamente en verano. Nosotros tenemos educación continua todo el año. Tenemos diplomados, talleres, hasta licenciatura en educación inclusiva, y ya se está hablando de incorporar maestrías con INAFOCAN y el ISFODOSU. Algunos ya están haciendo doctorado en educación inclusiva para que podamos garantizar un sistema más accesible para todos y todas. Eso es así. Entonces, como directora, ¿qué mensaje usted le daría a esos docentes que a veces tienen situaciones para lidiar, para poder dar clases? ¿Qué usted le diría a ellos, esas personas como que se sienten que no pueden, no puedo hacerlo? A los docentes, sobre todo los nuevos, no tengan miedo. Si piensan que no pueden, pues ya terminaron. Siempre hay que creer en la capacidad del estudiante, pero también en los equipos que tenemos para apoyarles. Somos equipos multidisciplinarios para ayudarles de acuerdo a la necesidad que presente cada uno de esos estudiantes en las escuelas. Una evaluación nos va a dar las pautas de los ajustes necesarios para ese estudiante, y los entrenamientos van a garantizar que el docente o la docente se encuentren empoderados y puedan gestionar ese aprendizaje en igualdad de oportunidades con los demás estudiantes. Entonces, ¿qué papel juega la familia dentro de este proceso de inclusión educativa? La familia es determinante en el aprendizaje de cualquier estudiante, no solo en una situación de discapacidad. Todos y todas los estudiantes necesitan una familia que garantice ese aprendizaje en las escuelas, pero sobre todo los valores en el hogar. Esa disciplina que padre y madre enseñamos o que nos enseñaron a nosotros es lo que nos permite seguir aprendiendo cada día más y sobre todo cultivar la creatividad para que estos estudiantes, estos niños y niñas no falten a la escuela, buscar los apoyos necesarios en el caso de alguno que tenga discapacidad, y sobre todo nosotros ya le ofrecemos el transporte. Eso permite que ellos no se queden en casa, y como nos ha dicho nuestro ministro, que ningún estudiante se quede fuera. Estamos propiciando los transportes, los materiales accesibles, pero sobre todo en esa escuela, en ese hogar, que haya ese amor, esa empatía y ese reconocimiento de las habilidades que tienen esos niños y niñas. De hecho, esta mañana en un programa aquí mismo que se está transmitiendo en radio, estuvo el director del TRAE.
en EduMás en tu hogar. Y estuvo mencionándola a usted, de hecho, con eso mismo, felicitando el trabajo que usted ha venido haciendo. Y también se habló de los estudiantes que tienen alguna discapacidad. Ellos tienen de hecho, el transporte tiene como un punto específico más cerca de su casa para poder recogerlos ahí. Eso fue lo que más o menos dijo, o sea que hay facilidades para que ellos también, y hay muchas herramientas también dentro, acompañamiento y también espacios para que puedan estar. O sea que es muy bueno. Sí, el señor Luis Felipe Cartagena está haciendo un trabajo hermosísimo. Nosotros primero tenemos ya alrededor de 59 buses entregados con rampa en los centros donde se necesitan. En lo que llegan otros buses que también se van a comprar, nosotros lo que hemos establecido una alianza con TRAE, que también es del Ministerio de Educación, en la medida que identificamos algunos centros donde hay niños que le hace falta el transporte por la distancia a la escuela, lo que se ha establecido es una ruta. Por eso también pedimos siempre, hasta el mismo ministro cuando me llama o me escribe que hay alguna necesidad de un niño, cuando le abordan los padres, yo siempre digo, díganos la edad y dónde vive. Con eso ya sabemos qué vamos a hacer. Claro. Entonces, eso es lo que nos garantiza que le podemos incluir en esa ruta, pero sobre todo ir haciendo otro listado de los buses que puedan faltar, porque en la medida que la sociedad está consciente de que estos niños y niñas hay que incluirlo, se están identificando más niños cada día. Cada día llegan nuevos niños y eso es lo que nos ayuda a identificar los apoyos que ellos requieren y sobre todo abrir más espacios donde se necesite. Eso es así. Y entonces, ¿cuáles consideras que usted considera que actualmente son las barreras que enfrentan los estudiantes con este tipo de estudiantes que tienen alguna discapacidad? Hay algunas de accesibilidad, las cuales se están resolviendo con el área de infraestructura escolar. Otras son en la parte de comunicación. Para eso estamos nombrando, nos ha ayudado mucho el ministro, nombrando personal intérprete para los niños sordos. En los casos de los niños que necesitan apoyo porque tienen una discapacidad visual, en el centro de recursos hacemos las adaptaciones. Es decir, las barreras se van eliminando. Siempre yo hago énfasis que la mayor barrera es aquella de creer que ellos pueden. Si usted desde un principio cree que ellos pueden, le va abriendo esa oportunidad y va eliminando esa gran barrera de la actitudinal, que es la que siempre ha sido la más poderosa y la cual contamos con la sociedad y sobre todo con los docentes y los mismos padres y madres para que nos ayuden a eliminar esa barrera, sensibilizando, comprendiendo y sobre todo aceptando a esta población con necesidades específicas de apoyo educativo asociado a discapacidad. Así es. ¿Qué importancia entonces tiene el diseño universal para el aprendizaje dentro de esa transformación? Es determinante porque el diseño universal de los aprendizajes, DUA, es la fase inicial donde hacemos una planificación para todos y todas. En el camino, después de esa evaluación, vamos haciendo ajustes en los casos necesarios para que los niños comprendan una forma de conocer los contenidos, las formas, diferentes formatos para las necesidades que presentan estos estudiantes, y el diseño universal abarca a que todos y todas pueden aprender en igualdad de oportunidades. Excelente, muy buena. Entonces, ¿qué avance directamente ha tenido la atención educativa de los estudiantes con trastorno del espectro autista? Los avances son en que primero accedan. Hemos aperturado una cantidad muy considerable de aulas y nuevos centros educativos y estamos aperturando más. La idea de estos niños y niñas es primero que lleguen, que los padres y madres no se detengan en llevárnoslo a la escuela, darnos a conocer la necesidad de ese niño y nosotros vamos haciendo esas evaluaciones. Se han incorporado en los centros regulares una cantidad de niños que han superado de las aulas específicas esas limitaciones que pudieron encontrarse al inicio del año escolar. Y así esperamos que este nuevo año escolar, que ya inició el 24 de agosto, podamos ir apoyando a esos niños y niñas que tienen tantas necesidades, sobre todo en la regulación de conducta. Y contamos con el apoyo de las diferentes áreas del MINER, incluyendo orientación y psicología, para garantizar esos resultados que esperamos al final del año escolar 26-27. Recientemente, el Ministerio de Educación presentó un manual
para la identificación y atención de estudiantes con altas capacidades. ¿Qué representa esta herramienta para los docentes y las familias? Es una guía muy completa. Lo primero es que dentro de nuestra aplicación del Ministerio de Educación en la Dirección de Educación Especial, identificamos más de 140 estudiantes que tienen esas necesidades de apoyo porque tienen altas capacidades intelectuales y esos muchachos estaban dentro del sistema sin visibilizarse. Esta herramienta facilita una comprensión de cuáles son los apoyos que requieren estos estudiantes, pero sobre todo que las familias tengan el conocimiento de la necesidad de su hijo o esa hija para que preste atención a los detalles. Esa interconexión maestro y la familia es lo que nos va ayudando a garantizar la continuidad de ese estudiante dentro del sistema. Generaba mucha deserción escolar, el desconocimiento de que un niño pudiera decirse que molestaba, sin embargo, era un niño con unas altas habilidades, con una comprensión dentro del sistema, pues va a permanecer y luego va a llegar a los niveles superiores de las universidades que nosotros esperamos. Excelente. Para culminar, nos gustaría que nos diga un mensaje especial para a los docentes, a las familias, a la sociedad dominicana sobre la importancia de construir una educación verdaderamente inclusiva. La educación inclusiva primero es un reto, pero es un compromiso de cada uno de nosotros y seguir orientando a las familias, a los docentes y sobre todo a la sociedad en general de que estos niños tienen un derecho al igual que los demás estudiantes y que pueden permanecer en el sistema educativo y sobre todo aprender en esa igualdad de oportunidades. Luego van a ir posteriormente a nivel secundario y después a la universidad para luego ser insertado en el sector productivo. Esperamos esa comprensión, ese apoyo y sobre todo que nos ayuden como Dirección de Educación Especial a que no se nos vayan y que no se queden fuera. Excelente, excelente mensaje, me encantó, ya que ahora mismo ya no hay limitaciones. Por eso agradecemos a Lucía Vázquez por estar aquí con nosotros, por compartir todas estas informaciones importantes desde la Dirección de Educación Especial, todas esas cosas que una madre debe de saber cuando tiene un diagnóstico, cuando su hijo está pasando por alguna situación, pues ya siempre ha habido, hay un departamento, ¿verdad? Específico que se encarga de eso, una dirección que va a dar ese apoyo y va a dar esa importancia a esos niños y niñas que se lo merecen. Así que agradecemos la presencia de Lucía Vázquez, directora de Educación Especial del Ministerio de Educación. Y con esto nos despedimos y nos vemos en el próximo episodio.